El moral y el intelectual. Me iba acercando cada vez más a esa verdad, cuyo descubrimiento parcial me ha condenado a una bajeza tan terrible, que el hombre en verdad no es uno, sino dos. Digo dos, porque el estado de mi propio conocimiento no va más allá de ese punto. Seguirán otros, que me superarán siguiendo mi mismo camino, y aventuro la suposición de que el hombre será finalmente conocido como una mera conjunción de personalidades múltiples, incongruentes e independientes. Yo, por mi parte, por la naturaleza de mi vida, avanzaba infaliblemente en una dirección, y solo en una dirección. Fue en el lado moral y en mi propia persona que aprendí a reconocer la absoluta y primitiva dualidad del hombre. Vi que, de las dos naturalezas que contenían en el campo de mi conciencia, aunque pudiera decir correctamente que era cualquiera de los dos, eso se debía solo a que era radicalmente ambas. Y desde una fecha temprana, incluso antes de que el curso de mis descubrimientos científicos empezara a surgir la más desnuda posibilidad de un milagro de este tipo, había aprendido a vivir de forma placentera, como si soñara despierto, con la idea de la separación de esos elementos. Si cada uno de ellos, me decía, pudiera ser alojado en identidades separadas, la vida se vería aliviada de todo lo que es insoportable. El injusto podría seguir su camino, librado de las aspiraciones y los remordimientos de su más elevado hermano gemelo, y el justo podría caminar con firmeza y seguridad, siguiendo su encumbrado camino, haciendo las cosas buenas en las que fundaba su placer, y no expuesto ya a la vergüenza y a la penitencia en manos de ese malvado ajeno. La maldición de la humanidad era que esas incongruencias gavillas estuvieran atadas juntas, que en el agónico seno de la conciencia esos gemelos polares tuvieran que estar luchando constantemente. ¿Cómo podían ser disociados? Fue en aquel punto de mis reflexiones cuando, como ya he dicho, una luz indirecta que llegaba desde la mesa del laboratorio arrojó una nueva claridad sobre el tema. Empecé a percibir con mayor profundidad que nunca la temblorosa inmaterialidad, la brumosa trascendencia de aquel cuerpo tan aparentemente sólido al que estamos unidos. Descubrí que algunos agentes poseen el poder de sacudir y arrancar esta vestidura carnal, del mismo modo que un viento puede agitar las cortinas de un pabellón. Por dos buenas razones, no entraré en profundidad en esta rama científica de mi confesión. En primer lugar, porque la experiencia me ha enseñado que el peso de nuestras vidas está atado para siempre a las espaldas del hombre, y que cuando se intenta arrojarlo de ellas, regresa a nosotros con una presión todavía más extraordinaria y más horrible. Y en segundo lugar, porque, como mi relato pondrá, por desgracia, muy en evidencia, mis descubrimientos eran incompletos. Es suficiente, pues, decir que no solo reconocí mi cuerpo natural como una simple aura y radiación de algunos de los poderes que componen mi espíritu, sino que conseguí preparar una droga mediante la cual esos poderes eran despojados de su supremacía y sustituidos por una segunda apariencia, no menos natural para mí porque eran la expresión y llevaban el sello de los elementos más bajos de mi alma. Dudé mucho tiempo antes de poner a prueba esta teoría. Sabía muy bien que me arriesgaba a morir,
porque cualquier droga que controla y sacude de una forma tan poderosa la fortaleza misma de la identidad puede, por el simple motivo de una sobredosis o el menor error en el momento de su aplicación, bloquear por completo este tabernáculo inmaterial que intentaba transformar, pero finalmente la tentación de un descubrimiento tan singular y profundo venció todas las alarmas. Desde hacía tiempo tenía preparada mi tintura, adquirida inmediato de una firma mayorista de productos químicos una gran cantidad, de una sal en particular que sabía, por mis experimentos, que era el último ingrediente requerido, y a última hora de una maldita noche mezclé los elementos, los contemplé hervir y humear en el vaso, y cuando cesó la ebullición, con una fuerte dosis de coraje, bebí la pócima. Padecí los más terribles dolores, un rechinar de los huesos, una náusea mortal y un horror del espíritu que no pueden superar ni el momento del nacimiento ni el de la muerte. Luego, esas agonías empezaron a disminuir rápidamente y me recuperé como si saliera de una gran enfermedad febril. Había algo extraño en mis sensaciones, algo indescriptiblemente nuevo y, por su propia novedad, increíblemente agradable. Sentí mi cuerpo más joven, más ligero, más feliz. En mi interior era consciente de una despreocupada embriaguez, una corriente de desordenadas imágenes sensuales. Corrían como un torbellino por mi imaginación. Me sentía libre de ataduras y obligaciones. Notaba una desconocida, aunque no inocente, libertad del alma. Comprendí, desde el primer aliento de esta nueva vida, que era más perverso, 10 veces más perverso, haberme vendido como esclavo a mi pecado original, y el pensamiento en aquel momento me deleitó como el mejor de los vinos. Extendí las manos, regocijándome en la frescura de aquellas sensaciones, y al hacerlo fui de pronto consciente de que había perdido estatura. Por aquel entonces no había ningún espejo en mi habitación. Este, que hay a mi lado mientras escribo, fue traído más tarde para controlar estas transformaciones. La noche, sin embargo, había dejado ya paso a la madrugada negra como era. Estaba ya a punto para el nacimiento del día. Los ocupantes de mi casa estaban sumidos todavía en las más rigurosas horas del sueño, y decidí, alentado como me sentía por la esperanza y el triunfo, a aventurarme en mi nueva forma hasta mi dormitorio. Crucé el patio, donde las constelaciones me contemplaron, a mi parecer maravilladas, pues era la primera criatura de este tipo que veían en su insomne vigilancia. Recorrí los pasillos, un extraño en mi propia casa, y al llegar a mi habitación vi por primera vez el aspecto de Edward Hyde. Aquí debo hablar únicamente según la teoría, diciendo no lo que sé, sino lo que supongo que es lo más probable.